Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos acá en Itatí, provincia de Corrientes, visitando el santuario de la Virgen de Itatí. Un lugar pequeño pero hermoso, así que vamos a conocerlo. ¿Sí? Vamos. Simplemente no. Es lo que yo me caí de lo alto y que me morí.
En eso se convierte el bautismo. Y dice Jesús, vaya y hagan discípulos míos a través del bautismo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tranquilos todos, que eso me toca a mí, ¿eh? Y llevo ensayando 35 años y medio. Claro, casi 35. Así que nada, me sé el ritual de memoria, ¿eh? Y lo mismo. La segunda parte de estos ustedes. Y enseñándoles a poner por obra todo lo que yo les he mandado. Padre, ¿y cómo sabemos lo que Jesús nos ha mandado? Vayan a misa los domingos, Jesús espera. ¿Vieron por qué querían ir a misa los domingos? Claro, para enterarnos lo que Jesús nos va a mandar. Por lo menos los domingos, que si alguno quiere ir los días de semana, tampoco hace mal, ¿eh? No vayan a pensar que... Pero por lo menos los domingos. Qué lindo que los domingos, escuchando la palabra de Dios, vayamos descubriendo todo lo que Jesús nos ha mandado para enseñarse a poner en práctica a sus hijos. Es lo que dice el Evangelio de hoy, ¿no? Así que yo no me extiendo más. Estamos cumpliendo el mandato de Jesús. La primera parte del fichaje me toca a mí, pero el entrenamiento les toca a ustedes. Como aquí todos en el fútbol, entonces a ustedes les toca entrenar. Yo voy a fichar nada más, pero no voy a hacer ni un solo entrenamiento. El entrenamiento a ustedes. Si después sus hijos juegan mal, no es porque se toman el fichaje, no, es porque el entrenamiento no fue el que tenía que ser. Así que habrá que prepararse bien para poder transmitir y enseñar a sus hijos lo que Jesús nos pide, con la palabra y con la vida. Y vuelvo otra vez a mis padres, que en paz descansen, me transmitieron la fe desde niño, eran gente de campo, no tenían más que quinto grado, pero irse contando la misa, que era y fui al seminario y me di cuenta que había mejor respondiéndole a Jesús y haciéndome cura, y haciéndole caso a alguna buena iglesia que estaba muy interesada en que yo le diera bien. Hermano, se le va a dar bolilla a otro, me va a dar una bolilla mía y sin bolilla. Nadie me dirá nada. Algunos me decían que
Miren que lo pone aquí número 6 para que con la ayuda de la palabra y el ejemplo de sus padres y padrinos puedan crecer como miembros vivos de la Iglesia. Oremos. Palabra y ejemplo, para que renueves en todos nosotros la gracia de nuestro bautismo. Oremos. Para que todos sus discípulos, que los somos de gloria, digamos sí y en amor. Oremos. La Iglesia es una gran familia en la cual están los santos y la Santísima Virgen María, que está en el cielo, cuya imagen histórica la tenemos aquí, que nos la representa, y ellos son intercesores nuestros ante Dios. Por eso les tenemos que rueguen por nosotros. Cuando le digan por ahí algunas sectas, esta gente analfabeta que no entiende la escritura, sino que vengan a la fe y se la creen. Si algún pastor, testigo de Jehová, nosotros proclamamos pastores en la fe. Ah, hay que abonar. Gracies. Aplicarlo hoy se cumplió, y además documentalmente, como dice la Biblia. A ver, ustedes que adoran imágenes, espero que no, yo no adoro ninguna imagen. Hola, buen día. Para subir a la terraza, ¿qué es? ¿La cúpula? Sí. Ajá, 200 pesos. Sí. ¿Cuánto? Uno. Súper. Adelante. Gracias. Parece que son unos cuantos escalones que tenemos que subir, pero va a valer la pena seguramente. Vamos a subir a la cúpula.
Pasta separada, milanesa. Toda la pasta. Gratinado con queso, chimichurri o frito. Está muy bueno. ¿Eh? Acá yo tengo la lista. De una a otra. Por allá sí, el aroma fuerte.
hasta aquí nuestro recorrido. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad, la catedral de la iglesia de Itatí, si hay una palabra para definirlo, es monumental. Cuando uno se la encuentra de frente es algo impresionantemente grande, hermosa. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el paseo. Si les gustó el video denle like, recuerden que eso me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Aquí, desde la hermosa Itatí. Qué colores, por Dios.